Muchas gracias, muy amables. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Perdón por el retraso. Miren, vamos con este tema de puntos prácticos de la contabilidad electrónica. Ya saben ustedes, ya habrán escuchado, para este ejercicio, por lo menos las personas morales, tienen la obligación de estar enviando al SAT cierta información que le denomina las reglas misceláneas contabilidad electrónica. Nosotros tenemos un concepto de contabilidad que tiene una acepción, es 100% de carácter financiero. Y a su vez, esa contabilidad, la misma normatividad nos dice, las NIF, nos dice que la contabilidad es la técnica que sirve para registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad y cuyo objetivo es proveer información financiera. ¿Para quiénes es esa información financiera? Pues la NIF A3 nos menciona quiénes son los usuarios. Dentro de ellos, las autoridades fiscales. Y entonces, este concepto que inicia en una acepción 100% financiera, cobra un sentido de carácter fiscal. Aquí el punto es que nosotros, en esencia, lo que trabajamos no es lo financiero, sino lo fiscal. Primero, el SAT nos aclara el 19 de agosto y nos dice, la contabilidad que me vas a mandar tiene que ser aquella que cumple la parte financiera. Tú tienes que preparar tu contabilidad y tu información financiera en base a las NIF. Y esa es la información que me vas a estar mandando. Ese concepto de contabilidad, pues, tiene un sentido de carácter fiscal y entonces el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que es contabilidad para efectos fiscales, ¿sí? Nosotros la conocemos para efectos financieros, la técnica que sirve para registrar las operaciones. Pero fiscalmente me dice, esa contabilidad para mí, para efectos fiscales, va a estar integrada con lo siguiente. Y entonces enumera una relación de documentos, de informes, que para efectos fiscales es parte de la contabilidad. Los libros, las actas, los estados de cuenta, los registros contables, los asientos, las pólizas, los documentos comprobatorios, etcétera. Dentro de ese gran concepto de contabilidad fiscal aparece uno que es contabilidad electrónica. ¿Por qué hacemos la mención? Porque no vamos a estar mandando a la autoridad todo lo que es contabilidad, sino nada más lo que es contabilidad electrónica. ¿Qué es contabilidad electrónica? Básicamente 3 archivos: el catálogo, las balanzas y las pólizas. Esa es la información que, de acuerdo a miscelánea, nos está solicitando la autoridad y que para las personas morales ya está operando al 100% con una prórroga de cumplimiento. Primero nos habían dicho a octubre tu información de julio y el 19 de agosto nos dice la autoridad, mándamelo todo en enero del 2015. ¿Qué informas? ¿Qué día? Bueno, pues tienes hasta el 31 de enero. ¿Sí? No establece día la regla miscelánea, pero habla del mes de enero. Y entonces estamos en el entendido que estaríamos cumpliendo en tiempo si mandamos todo a más tardar el 31 de enero del 2015 a las 11 de la noche con 59 minutos con 59 segundos. ¿Sí? Es el último segundo para cumplir de manera oportuna con el envío de esta información. Bien, nuestra plática tiene que ver justamente con ese proceso de cumplimiento. Que los participantes conozcan los pasos a seguir en COI. ¿Por qué vamos a utilizar COI? Bueno, pues porque teníamos que elegir una plataforma. Elegimos COI, pudimos haber elegido Compact, pudimos haber elegido Contral 2000 o cualquier otro sistema. ¿Okay? La mayoría de los usuarios utiliza COI. Entonces, por eso vamos a trabajar con plataforma COI. Vamos a ver cómo cumplimos con esa obligación de estar enviando a el SAT la información que tiene que ver con la contabilidad electrónica. Que los contribuyentes o contadores que actualmente llevan su contabilidad de manera manual o Excel conozcan los aspectos necesarios para migrar a COI. Fíjense aquí una parte muy importante. Ya lo vivimos muchos de nosotros a principio de ejercicio con las nóminas. La mayoría, bueno, muchas empresas llevaban su nómina o contadores que tienen clientes, llevaban la nómina de las empresas en Excel, lo cual todavía se puede seguir haciendo. El problema es que el boom de la reforma fiscal
provocó que en ese momento no existieran plantillas de Excel capaces de generar archivos electrónicos, digo, recibos electrónicos. Entonces, muchas empresas, muchos despachos tuvieron que migrar su nómina de Excel a un sistema de nóminas estructurado y preparado para cumplir con esta obligación. En ese proceso de migración sufrimos varias situaciones que a lo mejor no teníamos consideradas y que ahorita, en base a esa experiencia, pues tendríamos que considerar. Miren, me decía una ocasión un contador de Veracruz, porque resulta que este envío no va a ser como nosotros lo queramos hacer. Se me vas a mandar 3 archivos, pero por principio de cuentas no me lo vas a mandar en el formato que quieras. Me lo vas a mandar en el formato que yo te señalo en miscelánea, XML. Que ojo, a veces llegamos a confundir y decimos, entonces tenemos que timbrar la nómina, la contabilidad. No, la contabilidad no la vamos a timbrar. Porque inclusive hasta hay cursos que dicen, curso de timbrado de la contabilidad. ¿Cómo que timbrado de la contabilidad? Ni que nos estuviera pidiendo el SAT un CFDI de la contabilidad. Imagínense ustedes que tuviéramos que hacer un CFDI de nuestra balanza, de nuestro catálogo. O sea, factúrate tu balanza. No, no es así. A lo mejor se confunden porque habla en términos de un archivo extensión XML. Es muy simple. Si nosotros usamos cualquier sistema de contabilidad o inclusive el mismo Excel, le damos guardar como y el sistema me dice ¿cómo qué tipo de archivo lo quieres guardar? ¿Lo quieres guardar como Word, como PDF, como Excel, como plantilla? ¿Cómo qué tipo de archivo lo quieres guardar? Entonces nosotros entramos al COI, a cualquier sistema contable, le pedimos un catálogo en pantalla y nos lo proyecta. Y entonces ahí aparecen iconos. ¿Qué quieres hacer con ese catálogo? ¿Lo quieres imprimir? Aparece un icono de una impresora y está, imprímelo. O lo quieres guardar, aparece el icono de un disquete, hacemos clic y entonces nos pregunta el sistema, ¿cómo lo quieres guardar? ¿Lo quieres guardar como PDF? ¿Lo quieres guardar como Word, como Excel? ¿Cómo lo quieres guardar? Bueno, lo que nos dice la autoridad es, mira, tu sistema contable te debe de permitir guardarlo como XML. No me lo vas a mandar en el formato que quieras, me lo vas a mandar en XML. Oye, ¿qué pasa si lo mando en PDF? El sistema en automático sí me lo va a recibir, me va a generar mi acuse, pero en automático me va a mandar una notificación. Oye, tu archivo no cumple con las características que yo te pedí, por lo tanto, vuélvemelo a mandar y nos da un plazo. ¿Sí? Vamos a ver ese plazo. Entonces dice, bueno, para empezar me lo tienes que mandar en XML. Y segundo, me lo tienes que mandar con las características técnicas que yo te voy a dar en un documento que hoy conocemos como el anexo 24. ¿Por qué les menciono esto? Porque alguien puede decir, oye, yo puedo guardar el archivo en Excel como XML. Sí, sí se puede. Yo le doy al Excel guardar como y me dice ponle el nombre que quieras, le pongo el nombre y me dice el Excel, ¿cómo qué tipo de archivo lo quieres guardar? Pues como XML, muy bien, guárdalo como XML, ya está, ya tengo un XML. Sí, pues dice el SAT, no me vas a mandar cualquier XML. Tu XML tiene que cumplir con las características del anexo 24. Y ahí es donde a los contadores nos falla, porque eso ya es cosa de ingeniería. Entonces me decían en Veracruz, oye, y si yo contrato a un ingeniero para que me dé las características del Excel que me está solicitando el SAT, sí está bien, lo puedo hacer, sí, hazlo. Ve y contrata al ingeniero para que te transforme tu archivo XML con las características técnicas requeridas por el SAT. El problema es que, ¿cuánto te va a cobrar el ingeniero por ese trabajo? Entonces me decía, ya lo coticé y quieres 5,000 pesos, mejor cómprate un COI. Sí, pues más o menos ahí anda en precio. Y vas a tener la certeza de que si te falla, el COI seguramente va a sacar Aspel, un complemento para corregir el error y no te va a costar. ¿Sí? Pero si te falla la configuración que el ingeniero te dio, a lo mejor te va a costar volver a localizarlo, a lo mejor te va a cobrar una parte adicional, etc. Entonces, son de las cuestiones que tendríamos que cuidar en esa migración. Por supuesto, la captura de la información inicial y otra información. Muy bien, entonces tenemos ahí, mostrar el proceso, dar a conocer cómo se deberán enviar los archivos XML del catálogo, balanza y en su caso pólizas al SAT, porque acuérdense que las pólizas vamos a enviarlas solamente cuando nos lo requieran, ¿sí? Pero eso no significa que las vamos a hacer hasta que nos la requieran, ¿sí? Porque miren, somos muy dados a eso. Como el SAT ya nos dijo que necesitamos o que podemos trabajar con una balanza complementaria,
Sí, porque el SAT ahí en miscelánea habla de una balanza complementaria. Ah, pues como ya me dijo que una balanza complementaria, pues entonces le seguimos trabajando como siempre. Estamos cerrando el ejercicio en marzo del 14 y estamos registrando operaciones de diciembre, de noviembre del 13. Inclusive nos hemos topado que estamos cerrando el dictamen fiscal y los contadores en julio del 15. Y los contadores de las empresas todavía, oye, contador, ¿puedo registrar esta factura? De diciembre del año pasado. Esa balanza complementaria que menciona la regla miscelánea no es una balanza para que hagamos otros ajustes, sino nada más los fiscales, los ajustes de cierre fiscal, nada más. Entonces, habla de una balanza complementaria, sí, pero no la que vamos a preparar cada vez que nos solicite la autoridad de información. Nosotros tenemos la obligación, según reglamento, de hacer el registro de las operaciones en plazo no mayor de 5 días. Si alguno de ustedes hizo el pago ahorita allí de su curso, ese cheque, esa salida de efectivo, etcétera, está obligado a registrarlo a partir de mañana en 5 días hábiles. Así lo dice el 33 de reglamento, apartado B, fracción primera. Que en la miscelánea nos dieron un mes, es distinto, porque en la regla miscelánea del 19 de agosto dice el SAT, tienes un mes, te doy un mes. Sí, pero es miscelánea. ¿Qué significa eso? Que no sabemos si en el siguiente año la van a volver a publicar. Esa regla. Y entonces nos tendríamos que remitir a código, a reglamento. 5 días para registrar las operaciones. Misión imposible. Imagínense el sistema contable que nosotros utilicemos trae un campo para que nosotros capturemos la fecha. Y en una de esas se nos puede barrer. Oye, ¿le puedo cambiar? Sí, pero el sistema maneja una bitácora interna. Y esa bitácora interna se maneja en términos del calendario de la computadora. Entonces, a lo mejor se nos podía barrer. Entonces, tenemos sí la obligación de mandar las pólizas solamente cuando nos lo requieran, pero eso no significa que las vamos a preparar hasta que nos las requieran. ¿Sí? Las vamos a preparar en tiempo oportuno, sin ningún problema, echamos mano del sistema, aquí vamos a ver el proceso de cumplimiento y una vez que la autoridad nos lo requiera, pues simplemente nos metemos a buzón y hacemos el envío del archivo. Entonces, es importante preparar esa información, explicar el uso de buzón tributario para este punto. Muy bien. Recuento en su aspecto más teórico de la nueva obligación fiscal, la contabilidad en Excel, sus aspectos para migrar a COI, el catálogo de cuentas, estructura, codificación conforme a las claves agrupadoras del SAT, el registro contable conforme a la nueva normatividad, pólizas, documentación asociada, la importancia del CFDI, validación desde COI, carga, generación de archivos, los 3, catálogo, balanza, pólizas, empaquetado para el envío, estados financieros y su importancia de prepararlos. Uso del buzón tributario para hacer el envío y las conclusiones. Miren, aquí está lo que yo les mencionaba, eso es NIF A1. Técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce de manera estructurada información financiera. Esa forma estructurada son los estados financieros, ¿sí? Que para efectos fiscales y para efectos de normatividad financiera son 4. Obligación de preparar los 4. El estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Les digo al ratito cuál es el fundamento. Esa información financiera tiene distintos usuarios. Esto es NIF A3. ¿Quiénes son los usuarios de esa información? En la NIF A3 nos lo dice. Y dentro de ellas tenemos las autoridades fiscales. Por supuesto, los empleados, los accionistas, los acreedores, los inversionistas y demás. Pero también la autoridad fiscal. El soporte legal de lo que vamos a platicar y sus publicaciones en distintos diarios oficiales. Código Fiscal de la Federación, publicado 9 de diciembre del 2013. Allí tenemos, por ejemplo, un artículo 28 del Código Fiscal reformado que dice: tu contabilidad para efectos fiscales es esto, 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 esto y esto. Yo les mencionaba hace un rato, más adelante viene la lámina. Tus estados de cuenta. Oye, ¿cuáles estados de cuenta? No dice el código cuáles estados de cuenta. Sin embargo, en el último párrafo del 28 dice, el reglamento te va a decir cuáles. Miren, yo me voy a meter aquí, me voy a saltar estas láminas para que vean ustedes directamente cómo opera el COI.
en el caso de la generación del catálogo, la configuración y el envío, la generación del archivo en formato XML. Aquí me pide ingresar, yo ingreso. Muy bien. Ahorita me va a preguntar, aquí ya abrió, me va a abrir el catálogo por default. Vamos a pensar que yo no tengo catálogo todavía y quiero capturar mi catálogo. Entonces voy a cerrar esto. Aquí le diría, en este caso, archivo, catálogo de cuentas. Como no voy a tener catálogo, cuando yo le haga clic ahí, me va a aparecer la pantalla para que empiece a dar de alta las cuentas. Ahorita les digo cómo se dan de alta. Aquí a mí ya me va a aparecer un catálogo porque ya lo ingresé. ¿Sí? Pero de lo contrario me aparece vacío. Entonces le hago clic, catálogo de cuentas. Esa información que me está plasmando allí no me aparecería. Empezaría a dar de alta las cuentas. ¿Cómo? Aquí tienen ustedes un signo más aquí. Con ese signo más empezamos a dar de alta las cuentas. Y empezamos, cuando nos pida llenar ciertos campos, empezamos a configurarlo. Vamos a ver dos ejemplos. Miren, aquí yo quiero dar de alta una cuenta en el mismo nivel de la de caja chica, ¿sí? A lo mejor va a ser caja chica de otra sucursal. Entonces quiero dar de alta la cuenta. Le voy a hacer clic en el signo más y entonces me dice, en automático me sugiere el renglón siguiente, aquel en el que estoy posicionado. ¿Sí? Aquí me sugiere la 1110.002. ¿Por qué razón? Porque yo me posicioné en la 1110.001. Y entonces, pero si yo no quiero que sea 1110.002, pues le puedo cambiar y le puedo poner 1115.008. Y cuando ya la guarde, me la va a mandar al nivel que le corresponde. ¿Sí? Entonces, acá me dice qué nombre le quieres poner. Y entonces aquí yo le digo caja chica, sucursal centro, por ejemplo. Ya está, me dice tipo de moneda pesos. ¿Por qué razón nada más me aparece esa opción? Porque yo cuando di de alta a la empresa no seleccioné otras monedas, ¿sí? Pues nada más me aparece pesos. De lo contrario me permite seleccionar con qué tipo de moneda vamos a trabajar y entonces me dice es acumulativo o detalle, es decir, es mayor o subcuenta, ¿sí? Ah, es subcuenta. Bueno, ¿esa subcuenta tiene otras abajito o es única? ¿Sí? Entonces es lo que me dice acumulativo o detalle. Luego nos pasamos a la pestaña atributos, esta de aquí en medio, atributos, y me dice, dime si es naturaleza deudora, acreedora, etcétera. El sistema por default me propone la naturaleza de la misma cuenta que está arribita, ¿sí? Deudora. Acuérdense que esto sí me lo pide el catálogo del SAT. Me dice, dime si es deudora, acreedora, etcétera. Muy bien. Y luego me dice, dime aquí si es activo circulante, cuál es el rubro que le corresponde y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual esto me lo sugiere en base al nivel inmediato superior. Y me aparece una pestaña que dice fiscales. En esta pestaña es donde le asignamos el código agrupador. Aquí dice fiscales y luego dice abajo código agrupador. Hago clic en la flechita de filtro y me aparecen todos los códigos del anexo 24 apartado B del SAT. Es 1.1, es 2.1, es 4.1, etcétera. ¿Sí? Entonces acá me dice es caja o es subcuenta 1.1, es banco nacional, etcétera. ¿Sí? En este caso para mí sería 1.1. Selecciono 1.1, ya está seleccionado y me dice captura de cheque o transferencia, captura de comprobantes, operación con terceros. Me permite manejarlo como una opción. ¿Por qué razón? Aunque el reglamento me dice cuando hagas un registro, si tienes operaciones con tercero, tienes que manifestar el RFC. Eso me dice el reglamento, pero la miscelánea me dice opción. Por eso el COI me dice, si quieres ponerlo, ponlo, si no, no te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, aquí me permite manejar esa información. Yo ahorita no le pongo nada, le voy a dar aceptar o guardar, cualquiera de las dos. Dime. En la póliza directamente, ahorita te digo cómo. ¿Sí? Es que como aquí tiene captura de comprobantes. Sí, porque aquí en este caso, tú configuras la cuenta. Vamos a pensar que sea una cuenta de gastos, renta.
tú estás haciendo la captura, ese gasto lleva un CFDI. Entonces te dice el código, relacióname el folio fiscal. El COI te permite jalar la información del XML, del CFDI, siempre y cuando le hayas configurado aquí captura de comprobante. ¿Sí? Si no le elegiste captura de comprobante y estás registrando en la póliza y quieres jalar el comprobante y asignarlo a esa cuenta, no te lo permite. Hasta que te regreses acá y le actives esa casilla captura de comprobante. ¿Sí? Esto es para capturar una cuenta nueva. ¿Cuándo es? No, yo ya tengo mi catálogo en COI. Sí. ¿Cómo lo empiezo Muy bien. a clasificar? Me voy a salir de acá y fíjense, esta, la 1101, yo ya la tenía, no la di de alta. ¿Qué hago? Doble clic. Le hago doble clic y me abre la misma ventanita. Y entonces ahí me dice, ponle el código agrupador. Ok, otra ¿Sí? pregunta. Aquí podemos empezar a capturar RFCs. No. Y lo puedo aprovechar para la DIOT. ¿Mandé? Lo puedo aprovechar para la DIOT. Sí, claro, claro. Pues, sí. El COI tiene la función para generar la DIOT. Yo no COI lo estoy aprovechando porque no tenía la actualización. Pero es ahora que no necesitaba la puedo R2 hacer. para la DIOT. No necesito el RFC. No, claro que no. Bueno, el RFC sí, pero no el R2. No. Este es COI R2. Que no lo tenía, teníamos uno viejito. Bueno, no sé desde cuándo, pero sí ya algunos meses Muy bien. que COI te permite. ¿Sí? ¿Dónde capturas esos datos? Aquí. Me voy a salir del catálogo y me voy fiscales, operaciones con terceros, cuentas, datos fiscales de terceros. Ahí das de alta el RFC, el nombre, qué tipo de proveedor, etcétera. Eso es elemental porque me lo pide reglamento de código. En las operaciones con tercero es necesario incluir el RFC. Entonces aquí el COI me permite capturar la información y cuando yo haga el movimiento en automático nada más selecciono el RFC y se acabó. Oye, en cada una de mis pólizas tengo que anexar mi XML. O sea, en la captura tengo que jalar mi… En el caso de mis comisiones bancarias, ¿cómo genero mi XML? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso de una compra en el extranjero. No tienes XML como tal. ¿Qué pasa? Pues nada más haces la mención. Ok, gracias. Miren, en la póliza no se adjunta el documento. En la póliza nada más relacionamos el folio. Ahorita se los muestro. ¿Sí? Nomás déjenme generar el catálogo para que vean qué es lo que tengo. ¿Sí? Los XML los podría bajar de la página del SAT. Sí, claro. Sí. El COI permite jalar información del XML o del PDF. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Ya capturé mis cuentas, ya lo configuré y entonces le pido al COI un catálogo. Archivo, catálogo de cuentas, el que ya vimos. Ya está listo. Ahora lo único que quiero es hacer mi XML para cumplir con el SAT. Ojo, el catálogo, la ventana que me abre del catálogo el COI, hasta acá abajo, no pierdan de vista, acá abajo me permite elegir el mes. En enero, ¿qué catálogo voy a mandar? El de julio del 14. En tipo de póliza me permite dar de alta las pólizas que yo quiera manejar. Acuérdense, para efecto fiscal nada más hay 3. Ingreso, egreso, diario. Oye, yo manejo póliza cheque. Está bien, el COI te permite dar de alta el tipo de póliza cheque. Pero cuando vayas a mandar el archivo, te pide que la configures qué tipo de póliza es, 1, 2 o 3, ingreso, egreso, diario. ¿Sí? Oye, yo manejo póliza traspaso, igual me permite manejar pólizas traspaso, transferencia, nada más que para el envío sí me pide que yo le ponga si es ingreso, egreso o diario, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están las opciones, no nos vamos a detener en esa, nada más le vamos a dar pólizas para que vean ustedes cómo hacemos el manejo. Tampoco se trata como tal de dar el ejemplo de cómo se captura una póliza. Sin embargo, acá tenemos nosotros el signo más. Aquí en el signo más me abre la opción para capturar la póliza. Primero me dice qué tipo de póliza es. Diario, egresos, ingreso. Le digo que es egreso. Y si yo tengo configurado el sistema para que en automático le asigne el folio consecutivo,
ahí por default ya me puso número 2. Pero si yo configuré el sistema para que yo le ponga el número, me abre un campo para que yo le ponga qué número de póliza es. ¿Sí? ¿Desde dónde se hace eso? Pues desde configuración, parámetros y demás. ¿Sí? Muy bien. Egreso 2 me pide la fecha. Acuérdense que esta fecha de registro y el comprobante no debe rebasar un mes. ¿Sí? Ahí está en la miscelánea. Contador, ¿qué sugiere para cuando busque el archivo y tengo varios archivos, varios FDIs? ¿Cómo identificar cuál es el que va ahí? Yo lo que les sugiero es lo siguiente: el XML, ese no lo podríamos mover, porque inclusive cuando lo validamos y le cambié el nombre me marca error. ¿Sí? Pero al mismo tiempo tengo el PDF que se llaman igualito. Lo que puedo hacer es al PDF dejarlo igualito para que me lo tenga en el mismo, inmediatamente abajo. Pero al final le puedo poner un guión y ahí le puedo poner el acreedor, le puedo poner la operación que sea al PDF. Le cambié el nombre, entonces cuando yo vaya a jalar la información para que yo pueda identificar de qué es, me va a aparecer en el mismo orden del PDF. Ya veo cómo se llama el PDF y se va a llamar igualito el XML. Entonces se jalo. Ahora, también el COI me permite jalar el PDF. ¿El COI nos permite validar los XML? Sí, de hecho traen en la lámina ustedes la información, pero aquí está. Archivo, validar, documentos, se puede configurar aquí o aquí para consultar. ¿Sí? Aquí la única falla de que se llega a repetir mucho es que para validar la información necesita conectarse con el servidor del SAT. Y entonces ahí a veces nos llega a marcar o a alentar el proceso. Pero sí, desde esta ventanita tú puedes ir sumando para hacer la validación. ¿Estás obligado a validarlo o no? Se aconseja sí. Va a depender de la situación de cada quien. Por acá. En el caso de la nómina, ¿podemos crear un archivo Excel con el número de folio y exportarlo, bueno, importarlo? ¿A COI? Ajá. Es que aquí lo veíamos hace un rato. En este caso nos permite una importación, pero no precisamente yo inclusive se los marcaba ahí en el material. Importación de información desde Excel, cuentas departamentales, activos y RFC. ¿Sí? La póliza como tal no. Sí, pero por ejemplo, si manejamos una nómina de 3,000 personas, ¿no puedo manejarla yo en Excel y jalarla directamente al COI? No, lo que puedes hacer es del NOI, a lo mejor no, del NOI sí, definitivamente sí lo puedes hacer. Aquí lo que se aconseja es que hagas tu póliza, la grabes y cada vez que generes la nómina, jalas el modelo, que equivaldría a lo mismo. ¿Sí? Pero no el número de folio fiscal. Claro, te va a cambiar. Entonces sería lo mismo, tener que rebuscar otra vez la información. Sí. Sí. Perdón, acá de este lado, dime. Contador, entonces quiere decir que en cada una de nuestras pólizas, en el apartado que dice concepto, vamos a registrar todo lo de pago en una sola exhibición, el folio fiscal, bueno, independientemente que lo asociemos. No, de acuerdo al reglamento lo debes hacer. COI te da la ventaja para que no captures, buscas y te lo pone, ¿sí? Ahora, ¿qué te dice la miscelánea? La miscelánea te dice ponle no aplica. Ahora, puede ser, por ejemplo, en un caso de mi póliza de ventas, es decir, yo en mi concepto le pongo ventas del mes de octubre o de septiembre, del mes que sea, y ya cada uno de, digamos, de los renglones vamos registrando, obviamente haciendo la afectación de clientes, ventas y me IVA. A cada uno de ellos les tengo que asociar el documento de mi XML. Bueno, si tú haces un registro por cada CFDI, sí lo puedes hacer. Si tú haces un registro por 10, lo que decíamos del reembolso de la nómina, si tú haces un registro de 10 FDI y afectas la venta por 10,000 pesos, pero son 10 FDI, el sistema te permite jalar la información de los 10 FDI. Pero, ¿sí? Perdón que interrumpa, pero mi pregunta iba para allá. Cuando hacemos la interfase con SAE, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, esa ya sería otra cuestión. ¿Sí? Sí se puede hacer también, pero sería otra cuestión. Aquí ya no nos daría tiempo verlo. Sí se puede hacer. ¿Sí? También con NOI. También con NOI. Con NOI podemos vincular la bitácora de los CFDI con el registro que me va a poner aquí en la póliza. ¿Algo más? Les agradezco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.